Acompáñeme porque vamos a hablar con alguien que sabe mucho del mercado de trabajo. Tiene totalmente un récord absoluto, ¿no? 12 años al frente de la cartera laboral. ¿Cómo le va, Tomás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, un gusto. Bueno, a ver, tenemos una jornada realmente de muchísima incertidumbre. Y quiero preguntarle en este sentido, lo primero, ¿no? ¿Cómo impacta esto en el empleo? Digo, usted, suponiendo el caso que hoy fuese ministro de Trabajo, ¿cómo empieza la jornada en el día de mañana? ¿A quién tiene en su despacho en primer lugar? ¿Cuáles son los reclamos que tendría? Y en todo caso, ¿cómo resolvería esos reclamos? A ver, me resulta muy difícil ponerme en la situación. Y no puedo tampoco referirme a situaciones parecidas a esta. Básicamente porque este es un proyecto que ha colocado al salario, al empleo y yo diría a la seguridad social como variables centrales del ajuste. Y en realidad nosotros partíamos de otra concepción, que era la idea más de demanda agregada, digamos, de que el salario, el empleo y la seguridad social formaban parte de la demanda agregada. Eso forzosamente hacía que las decisiones políticas se pensaran desde otro lugar y con otro encuadre, con otra, yo diría, proactividad. Yo escuchaba el editorial, al que a uno le queda poco para agregar, pero decía, bueno, esto de que no hay respuesta, ¿no? Bueno, forma parte de la idea del mercado, ¿no? De que en realidad el mercado va a ir acomodando las cosas, en fin, y que los sufrimientos que se tienen que pagar son los sufrimientos que hay que pagar para que la situación mejore. La incertidumbre forma parte natural de las cosas. Esto seguramente pensado por gente que jamás ha tenido la incertidumbre, porque en este momento, en un momento donde todo el empleo que se genera es un empleo transitorio, un empleo precario, un empleo sin derechos. Pensemos que casi el 70, el 80% del empleo que hoy se está creando tiene esa característica. No terminamos parecen no darse cuenta que eso es colocar la vida cotidiana de millones de personas en este clima de no saber qué va a pasar la semana que viene. Ahora, claro, a ver, uno se pone en el papel, digo, en el lugar de alguien, a ver, pongámoslo así, uno puede ser un empresario pyme, uno puede ser un empresario mediano, uno puede ser un trabajador, digo, todo el mundo necesita señales sobre lo que está pasando, me parece. Unos porque crean empleo, los otros porque quieren conservarlo, quieren mejorar en ese mercado. Digo, en ese sentido, a mí nos da la sensación de que mañana va a ser un día peor que el de hoy. No sé. Yo también tengo la bueno, incertidumbre. si uno no tiene señales. Bueno, no, claro, es que la idea es, uno no quiere ser agorero, pero por este camino no vamos bien. Y esto, a ver, y esto no es de hoy, ¿eh? Es cierto que la expresión es de este momento, ayer, antes de ayer, pero esto viene de un proceso que yo pondría como un punto de inicio, el debate de la reforma previsional. Creo que ahí hubo un punto donde hubo una confrontación con la sociedad. ¿Se equivocó el gobierno tratando de recortarle la jubilación a un sector que es totalmente vulnerable en la sociedad? Yo creo que sí, en todo sentido, porque comenzó el proceso de financiamiento o profundizó un proceso de financiamiento del ANSES, claramente. ¿Sabe cuánto hemos dejado de percibir en el mes de abril por la rebaja de las contribuciones patronales? Que no es la reforma, esa no es la reforma previsional. No, ya es la rebaja que ya está en la rebaja que está presente. 2.000 millones se han dejado de recaudar. Y atención, usted hablaba del empresario, del pequeño empresario. Casi el 50% de estos 2.000 millones es un beneficio que han tenido las grandes empresas. Claro. Es el sector, digamos, de mayores ingresos de la sociedad. Entonces, no, otra vez, ese tema yo creo que marca, porque ahí confronta con la sociedad, insisto con esta idea. Una sociedad que además hay determinados temas en los que ha puesto límites. Y agarrársela, parece como en la calle, ¿no? Agarrársela con los viejos, agarrársela con los mayores adultos mayores, no es el camino. Y eso
Eso ha tenido un costo, Sí. y tiene un costo político. Fíjense que la respuesta del 21 de febrero de la movilización es una movilización que nace más desde abajo, desde la bronca. Ahora, este es un gobierno que tiene una política, yo decía, para los sectores de menores ingresos. Es decir, hay o están vigentes muchos programas de empleo, muchos planes sociales. Digo, eso, ¿por qué piensa que el gobierno lo respetó y de alguna forma, por qué no instrumentó, no tiene políticas para la clase media? Yo no compartiría tanto. Yo creo que lo que han hecho ha sido respetar Sí. determinadas institucionalidades porque no les quedaba otro remedio. No está en su concepción muchas de ellas. Ellos cuestionan muchas de las políticas que han reformado, por supuesto achicándolas Sí. y desfinanciándolas, ¿no? Pero un ejemplo es la negociación colectiva. Ellos no creen en la negociación colectiva por actividad, lo dicen, lo han sostenido, y bueno, pero han utilizado la negociación colectiva porque no les ha quedado más remedio. La caída de salarios es más suave, Sí. de lo fuerte que es, porque ha pervivido la negociación colectiva. Si la pudieran correr, no tengan ninguna duda que la correrían. Ahora, el gobierno ha lanzado hace ya varias semanas un embate contra algunos sectores sindicales y da la sensación de que ha utilizado algunos referentes sindicales para decirle a la sociedad, miren, la verdad que los referentes sindicales son totalmente opacos y han tenido o tienen una historia que es sumamente, digo, que está bajo la lupa o que la justicia va a tener que investigar. ¿Esto tiene que ver con alguna estrategia, con algún plan? ¿A usted le parece que puede llegar a ser concebido como parte de lo que es la intención de reformar la ley de trabajo? Yo casi que diría que no tengo que decirlo yo, porque hemos llegado a un punto donde Dígalo, usted estuvo 12 años al frente del Ministerio de Trabajo. No, pero lo digo, los editorialistas Sí. de los diarios oficialistas lo dicen impunemente, ¿no? Han escrito, bueno, uno de los mecanismos va a tener que ser amenazar con la cárcel y con las denuncias para que se avengan a firmar números más bajos en las paritarias. Sí. Lo escriben, hemos llegado a un nivel tal de impudicia que esto se escribe en los diarios. Y obviamente sí lo creo. Sí. Y lo rechazo absolutamente, porque está claro que esta es una campaña que nace el 10 de diciembre del 2015, que es demonizar a determinados sectores, demonizar a determinadas instituciones. ¿Para qué? Para dejar el campo libre para poder avanzar con el tema de estas reformas laborales. Sí. Reformas laborales que por otra parte vemos cómo las están manipulando, ¿no? Sacarle poder a un Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en lo que puede llegar a ser la nueva reforma. Es decir, que el Ministerio de Trabajo no sea tan importante para negociar lo que es una paritaria. ¿Por qué se podría hacer eso? ¿Cuál es la intención? Bueno, ellos tampoco creen mucho en la negociación colectiva, lo digo, sí. Así que para ellos podría ser ha sido un viejo sueño de la derecha en la Argentina. Fue muchas veces lo que se conoce como el Ministerio de Trabajo, sí. Llegó a ser secretaría de ministros de trabajo como Krieger Bacena, como Alzogaray. Estará también en ese camino. Ellos no creen que la intervención del Ministerio de Trabajo sea un elemento del equilibrio. ¿De cuántas paritarias participó, Tomada? ¿Cuántas calcula? Sí. En realidad fueron muchas más, pero no necesariamente. Hay muchas que también se firman sin necesidad de pasar por el ministerio. ¿Y cuál es la experiencia, digamos? ¿Qué se ve del lado del gobierno? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál era su intención cuando usted de alguna manera estaba sentado en la mesa? Había representantes sindicales, había empresarios. Digo, ¿qué es lo que se trata de hacer? Bueno, lo que yo sentía y lo que yo veía y las directivas que tenía de mi gobierno era que ese era el escenario del diálogo social preferido, esa era la mejor forma de regular los salarios, que ese era el mecanismo de participación para mejorar condiciones de trabajo, un instrumento democrático, tal vez uno de los instrumentos más democráticos de las relaciones de trabajo en la Argentina, y un activo de la sociedad también, ¿no? Sí. No algo solamente propio de empleadores y trabajadores. Y un rol del Ministerio de Trabajo donde el tema era siempre buscar los equilibrios, teniendo en cuenta, como lo ha dicho la expresidenta en aquel momento, un Estado que no era neutral, un Estado que en la duda siempre se colocaba del lado de la parte más débil. Y como acá nosotros teníamos también una idea con respecto al rol del salario, debo decir que las negociaciones colectivas eran un instrumento
esencial, porque, bueno, nosotros planteábamos la mejora del salario como un mecanismo de fortalecimiento del consumo y del mercado interno. ¿Cambiaba ser el ministro de Trabajo de Néstor Kirchner con respecto al gobierno de Cristina Kirchner? ¿Cómo era la relación que usted tenía con ambos, digamos, en lo que fueron los periodos que gobernaron, no? No, yo creo, no creo que haya habido grandes diferencias, por lo menos en los temas centrales de mi gestión. ¿Por qué? Y porque fueron dos presidentes que colocaron al empleo, a los salarios y a la seguridad social como un eje central de la política pública. Entonces, en eso yo me vi beneficiado, digamos, yo siempre lo digo, además. La principal suerte que yo tuve como ministro de Trabajo es haber sido el ministro de dos presidentes que centraron su política en la cuestión del empleo, del salario y con los resultados a la vista, ¿no? Sí. Día a día, mes a mes y año a año, ¿no? A usted le tocó convivir con 3 CGT y 2 CTA. Sí. ¿Cómo es eso? Y con distintos momentos de ambas, ¿no? No fue todo el tiempo igual. No, a mí ahí lo único, en principio, reiterar algo que para mí es y sigue siendo fundamental, que uno siempre prefiere por convicción y por historia una fuerte unidad del movimiento obrero. Yo no soy de los que cree que es bueno para quienes gobiernan que el movimiento obrero esté dividido, salvo que los que gobiernan saquen provecho de las divisiones del movimiento obrero, como parecería ser en estos momentos. Yo, en cambio, hubiera deseado, y de hecho tuve muchos momentos donde en realidad había una CGT y una CTA. ¿Qué piensa de Hugo Moyano? Lo tenemos allí de fondo. Alguien que en algún momento ha estado muy cercano, por ejemplo, al gobierno de Néstor Kirchner, y que después cruzó de la vereda de enfrente y se transformó en opositor ya con Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ¿qué fue lo que lo enemistó del poder a Moyano? Nunca ha quedado muy claro. Nosotros seguimos por el mismo camino que veníamos, ¿no? Con las políticas que señalábamos recién. Yo creo que hubo distanciamiento, a lo mejor porque hubo miradas distintas, tal vez respecto a su propio rol personal. Sí, él quería de alguna manera hacer una carrera en la política, ¿no? Allá por el año 2011 aproximadamente. Sí, o tal vez pretendía tomar decisiones que por ahí desde la CGT no correspondían, pero me parece que fueron diferencias circunstanciales propias de una gestión, ¿no? Digamos, una gestión donde la puja distributiva era un elemento importante. Bueno, hay momentos en que esas tensiones se producen. Le pasaba a casi todos los gobiernos de Latinoamérica. Hay quienes dicen que Néstor Kirchner murió enemistado con Moyano. Algunos dicen que incluso, digo, son versiones, ¿no? Que murió después de una fuerte discusión con él. Eso me parece que son especulaciones que en ese momento, bueno, se hicieron tantas especulaciones en ese momento que mejor no recordarlas, ¿no? Los dirigentes sindicales tienen una responsabilidad de decir, hoy hay buenos dirigentes sindicales, están bien representados, o en todo caso conviene tener cierta renovación, sobre todo en algunos sectores que son muy poderosos. Mire, la renovación siempre es necesaria, aunque no creo en el cambio por el cambio mismo, pero sí creo en la renovación. Ahora, déjeme decirle, en la Argentina hay 75.000 aproximadamente dirigentes sindicales, desde la conducción de las centrales sindicales hasta los delegados y comisiones internas de cientos de fábricas. Yo creo que la inmensa mayoría de esos dirigentes sindicales que forman el corazón del movimiento obrero se levantan todas las mañanas pensando en cómo defienden mejor los intereses. 5, 10 dirigentes sindicales, o los que sean, por importantes que sean, o por en qué lugar de la estructura sindical estén, no me parece que sea lo que debe determinar un juicio sobre el rol que cumple el sindicalismo y el movimiento obrero en la Argentina, para nada. ¿La reforma laboral va a ser una Argentina, o va a dejar una Argentina con un mercado de trabajo más justo, o más concentrado, más desigual? No, primero que lo que nos deberíamos preguntar en estos tiempos de debate es, ¿una reforma laboral que ataque derechos de los trabajadores? ¿Alguien piensa
que los derechos de los trabajadores son el problema de la Argentina. Yo creo que no hay ningún problema de los grandes y sustanciales que hoy está viviendo nuestro país en términos económicos y sociales que se resuelvan con una reforma laboral que ataque derechos de los trabajadores, Tomada, el gobierno, sea cual sea el contenido. Bueno, pero el gobierno lo que dice es, miren, hay costos laborales, el empresario tiene que bajar esos costos laborales y en definitiva una de las variables termina siendo el trabajador, ¿no? Bueno, así nos va, ¿no? Por eso estoy diciendo, por eso tenemos caída del salario, por eso tenemos oleadas de despidos colectivos tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, el gobierno lo que dice es, el consumo me generaba inflación, yo lo que necesito es inversión, y para traer inversión lo mejor es que el salario se dé a la baja, digamos, o en todo caso pagar menos indemnizaciones, por ejemplo. Bueno, mira, vamos por parte. Sí. Esa historia de las reformas laborales y las rebajas de derechos para hacer más amables las inversiones, ya lo probamos y ya fracasó. El mecanismo de bajar salarios y degradar condiciones laborales fue parte del programa de los años 90 y terminó como terminó. La Argentina no va... Con todo respeto lo digo, no va a ser un país que sea competitivo por el lado de la mano de obra contra China. ¿Alguien imagina que vamos a bajar los costos laborales en esa línea y en ese sentido? China, donde no existen prácticamente derechos laborales y donde la gente trabaja en el piso, ¿no? Digámoslo así. Bueno, y comen arroz, digo, lo digo con todo respeto. Yo también con grandes trabajadores, son grandes trabajadores los chinos, pero digamos, acá tenemos otra historia y eso es lo que quieren cambiar. Lo que quieren cambiar es la historia de la dignidad, la historia de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y saben qué? Ese es un piso que después de estos 12 años los argentinos y las argentinas no están dispuestos a que se perfore. No están dispuestos. ¿Usted y le por parece eso que la reforma laboral no va a ser aprobada en el Congreso? Yo creo que si la reforma laboral va por el camino que va a generar grandes resistencias, como generó la reforma previsional y como generó los tarifazos. No nos olvidemos, una cosa son los primeros tarifazos y otra cosa son estos tarifazos. La bronca que está generando, que no se equivoque en esto el gobierno, la bronca que está generando, la bronca ciudadana que está generando, es lo que fortalece a una oposición que estaba dividida y que cada vez está más unida. Mire, usted habla de oposición y aparece Barrio Nuevo mágicamente de fondo y con una cara que perfectamente podría ser aplicada el día de hoy, ¿no? Está Barrio Nuevo, interventor del Partido Justicialista, y se supone que alguien que viene a relanzar el partido. Bueno, no, yo no creo que se relance nada a partir de esa intervención. Creo que esa intervención debe ser claramente rechazada, repudiada, cuestionada legalmente, porque no tiene ni fundamento siquiera, es un mamarracho. Pero creo que el principal agravio que sentimos todos los peronistas, en su inmensa mayoría, es que el interventor designado sea alguien como esta persona que, la verdad, creo que si se hace un ranking de las personas con peor consideración en la sociedad, sin lugar a duda, esta persona lo representa, está en el podio, sin lugar a duda, ¿no? Le hago la última pregunta, Tomada. Hablamos del ministro Triaca. ¿Qué opinión tiene al frente de lo que es la cartera de trabajo por parte del ministro? Y además, ¿qué le pareció lo que fue el Triaca Gate, dicen algunos? Es decir, que bueno, se descubrió que tenía empleados en negro, ¿no? Nada más y nada menos que un ministro de Trabajo. Bueno, no me parece que sea necesario hablar de la persona del ministro, ¿no? Hablemos de todos los funcionarios que han exhibido en su vida personal, algunos y otros en las decisiones políticas, claros conflictos de intereses, como se llama elegantemente hoy, a tener una contradicción flagrante con los intereses que se supuestamente debería defender. Y en cuanto a la gestión, bueno, yo creo que las políticas laborales que impulsa este gobierno tienen como destinatario afectar al trabajo. Diría más, si nos centramos en las políticas económicas, las decisiones de política económica son claramente contrarias al trabajo. Pensemos nada más en los tarifazos con lo que cierre de pequeñas industrias, apertura de la importación con lo que significa también el cierre de industrias. Todo esto afecta al trabajo todos los días. Todos los días en Argentina el trabajo está retrocediendo, en cantidad y en calidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias.